Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que vengo hablando de esto hace algunas reflexiones, ¿verdad? Tanto en el canal como en el canal de Telegram y en las reuniones de viernes tarde-noche, según el horario español, ¿verdad? Que tenemos con los hermanos, el tema del Ezequiel 8, porque eh, Cristo nos dirige a comprender Ezequiel 9 y por qué las consecuencias del Ezequiel 9. Para poder entender Ezequiel 9 necesitamos entender Ezequiel 8, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de entender este asunto y profundizar porque es la clave de entender dónde está la Odisea, comprendiendo claramente que la historia del Israel de antaño está estrechamente ligada con la historia del pueblo de Dios en el marco de la edad de los gentiles, ¿no? Entonces, entendiendo el pasado, podemos comprender el presente, con lo bueno y con lo malo. En este caso, con lo malo, ¿verdad? Porque vamos a ver qué es lo que trata de transmitirnos Dios a través de este mensaje, ¿no? Y es un mensaje en realidad que es dirigido a mí y a ti, al pueblo de Dios de hoy, ¿verdad? Y desde hace ya bastante tiempo en realidad. Bien, el tema que hoy vamos a tratar es: Ezequiel muestra abominaciones en el templo. Estamos hablando del Ezequiel 8, ¿verdad? De la Biblia. Y vamos a ver qué mensaje trata de transmitirnos. Cuidado, porque es un mensaje para nosotros, ¿verdad? Ejemplificado o demostrado, explicado a través del Israel de antaño, ¿verdad? Bien, vamos a entrar en nuestro tema, vamos a ver de qué nos habla Dios. Y dice: mientras Jeremías seguía dando testimonio en la tierra de Judá, ¿quién es la tierra de Judá? El reino del sur. Se supone que es el reino que no había ido hacia la apostasía, o al menos no tanto como el reino del norte, ¿verdad? Por lo tanto, el reino del sur es un símbolo del auténtico pueblo de Dios, pero como vamos a ver, tanto el reino de Judá, el pueblo de Dios de antaño, también se fue a la apostasía. La Odisea también le pasa lo mismo. Se va a la apostasía, porque es precisamente lo que trata de explicarnos, entender la verdadera realidad, no la que a nosotros nos parece, nos conviene o queremos entender, ¿verdad? Sino que necesitamos entender la auténtica realidad, dónde estamos de verdad y el porqué de la realidad que vivimos, ¿verdad? Por tanto, dice: Dios suscitó al profeta Ezequiel entre los cautivos en Babilonia, ¿verdad? Para advertir y consolar a los exiliados. Ahora, lo vuelvo a repetir, porque si no, no entenderemos. Habla de nosotros. Lo que está diciendo es que Dios levantará un mensajero o mensajeros, porque el profeta que tuvo la Odisea ya está al descanso, pero su palabra no. O mejor dicho, la palabra de Cristo transmitida a través de su mensajero, ¿verdad? Ejemplificado por Ezequiel, pero ya sabemos el profeta de el tiempo de la Odisea, ¿no? De sus inicios. Por lo tanto, dice Ezequiel: Dios suscitó al profeta Ezequiel entre los cautivos en Babilonia. ¿Dónde está la Odisea hoy? En Babilonia, ¿verdad? Para advertir y consolar a exiliados. Ahora vamos a ver cuál es el mensaje. Fijaos lo que dice. Ezequiel dejó claro lo insensato que era confiar en las predicciones de un pronto regreso a Jerusalén. ¿Por qué tarda el Señor en venir? Eso es lo que trata de decir, y eso es lo que a lo largo del tiempo de la Odisea
del día de la expiación, partiendo a partir de 1844, la pregunta clave siempre es, o ha sido, y sigue siendo, ¿por qué tarda el Señor en venir? Y necesitamos comprender Ezequiel 8 como si no hay un mañana, porque el Ezequiel 9 es una consecuencia terrible para el pueblo de Dios, a excepción de un pequeño remanente que será salvo, ¿verdad? Y necesitamos entender por qué esa consecuencia del Ezequiel 9, qué es lo que está ocurriendo previo a ese momento, al sellamiento, ¿verdad? Al fin del tiempo de gracia, que ya no hay más, se acabó, ¿verdad? Por lo tanto, Ezequiel dejó claro lo insensato que era confiar en las predicciones de un pronto regreso a Jerusalén o de una pronta. Es decir, hay varios planos aquí. Una pronta formación de este remanente, del remanente final y de la venida de Cristo. Porque la venida de Cristo está estrechamente ligada con la formación de este pequeño remanente que sale del remanente, entiéndase Apocalipsis 18:4. Salí de ellos, pueblo mío. ¿De dónde? De Babilonia. Tipo y realidad, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos entender por qué se tarda el Señor en venir. Y no es por Él, es por nosotros. Porque es que nosotros no entendemos lo que estamos haciendo, cuál es nuestra auténtica realidad, no la que nosotros soñamos, no la que nosotros predicamos en Cuatro Vientos, no, aquella es una falsa realidad y una clara falta de incomprensión de la realidad de la perspectiva divina, desde la perspectiva divina, ¿verdad? Dice, Dios también le ordenó que utilizara diversos símbolos para predecir el asedio y la destrucción de Jerusalén, del pueblo de Dios, del remanente de la Odisea. He dicho remanente, no del remanente, porque sabemos que se salvará el remanente que sale del remanente, que hace caso al Apocalipsis 18:4, entendiendo claramente que está en Babilonia, cuál es el problema y por qué tienen que salir, ¿verdad? De Babilonia. Aquel será el pueblo salvo. La Odisea no. Y ese es lo que nos trata de decir aquí. Asedio y destrucción de Jerusalén, del pueblo de Dios. ¿Qué representa Jerusalén? Al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice, en el sexto año del reinado de Sedequías, el Señor reveló a Ezequiel algunas, no todas, de las abominaciones que se practicaban en Jerusalén, incluso dentro del atrio interior de la casa del Señor. Dice, los que deberían haber sido líderes espirituales, vuelvo a recalcar, no estamos hablando del Israel de antaño. Aquel es el tipo, pero nosotros necesitamos entender nuestra realidad. Ezequiel 8 es previo al sellamiento final, es decir, Ezequiel 9. Por lo tanto, está hablando de nosotros, no de ellos, aunque utiliza la imagen de ellos. Ellos son el tipo de nuestra realidad. Por lo tanto, dice, los que deberían haber sido líderes espirituales de la Odisea, ancianos de la casa de Israel, estaban ofreciendo incienso ante las imágenes paganas llevadas a cámaras ocultas dentro del atrio del templo. ¿Qué es el incienso? Símbolo de la oración. Las oraciones de los santos, ¿verdad? Pues, ¿qué están haciendo los líderes? Están dirigiendo al pueblo a una adoración pagana. Eso es lo que trata de explicarnos Ezequiel 8. Esa es la real perspectiva de Dios, ¿verdad? Y dicen ellos, el Señor no nos ve. ¿Pero por qué dicen ellos el Señor no nos ve? ¿Qué le dijo antes a Ezequiel? Ezequiel dejó claro lo insensato que era confiar en las predicciones de un pronto regreso a Jerusalén. Y ellos ahora dicen, el Señor no nos ve, no nos escucha. Porque nosotros le pedimos, pero Él no actúa. Pero vamos a ver, ¿por qué no actúa? ¿Por qué Dios hoy no actúa? Y cuidado lo que acabamos de leer.
¿Dónde dirigen los líderes espirituales del pueblo las oraciones, el incienso del pueblo? ¿Ante quién? Y eso es lo que Dios trata de ayudarnos a ver y entender a quién estamos adorando. La visión de los dos tronos también nos explica eso. Y necesitamos entender, la visión de los dos tronos es la primera visión dada a este pueblo nada más empezar a caminar en el día de la expiación, ¿verdad? A partir de 1844 en adelante. Dice, el Señor no nos ve, declaraban blasfemamente. Estaban blasfemando, Dios no nos ve, no nos escucha, nosotros estamos aquí haciendo y adorándole, pero Dios, ni caso, ¿verdad? ¿Será verdad? Vamos a ver. Dije, al profeta se le mostraron mujeres sentadas allí llorando por Tamuz. ¿Qué son las mujeres? ¿Qué símbolo es? Iglesias. Cuidado porque Dios toma visión, o sea, toman en su imagen completa todo el cristianismo. Y dice, al profeta se le mostraron iglesias sentadas llorando a un falso Dios. A un falso Dios. ¿Qué nos dice la visión de los dos tronos? ¿Quién tomó el trono del lugar santo predicando un falso evangelio desde allí? Pues está hablando de lo mismo, queridos. Ezequiel 8 nos revela precisamente esta realidad. Y necesitamos entenderla, ¿verdad? Dice, y unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor. ¿Cómo estaban? De espaldas al templo. ¿A quién representa el templo? ¿A quién representaba el templo de Jerusalén? A Cristo. ¿Quién debía de estar en el templo? En Cristo, nos dicen los apóstoles. El pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar en Cristo. Y en Cristo está también el Padre. Nos encontramos con el Padre. ¿No? Es el mediador. Por lo tanto, estos 25 hombres, ¿y por qué los da por números? ¿Pero por qué? Porque este pueblo hoy debería de entender una realidad bien profunda. Y hay que entender que Daniels, junto con un comité de 25 personas, lideraron la conferencia general casi durante 30 años, después de 1888 en adelante. Casi 30 años. Y eso es el énfasis que hace Dios. Que este pueblo, que le rechazó a partir de 1888, fijaos lo que está haciendo. Dije, y unos 25 hombres de espalda al templo del Señor, de espalda a Cristo, y con el rostro hacia el oriente, hacia el enemigo, hacia Babilonia, y estaban adorando al sol hacia el oriente. ¿A quién? Al enemigo. La visión de los dos tronos, pero en capítulo 8 de Ezequiel, queridos, está explicada. Dije, ahora bien, el glorioso ser que acompañaba a Ezequiel durante esta asombrosa visión preguntó al profeta, ¿quién es este glorioso ser? Cristo mismo, queridos. ¿Quién estaba con la profeta en el inicio de este pueblo? Cristo mismo. Dije, es cosa trivial para la casa de Judá cometer las abominaciones que aquí cometen. Abominaciones. Y ahora viene a explicar qué es lo que está haciendo la Odisea, nada más rechazar a Cristo a partir de 1888. Dice, mi ojo no perdonará, ni tendré piedad, y aunque clamen a mis oídos a gran voz, no los oiré. ¿Qué le está pasando a la Odisea? ¿Por qué dice? Es que nuestro Señor tarda en venir. ¿Verdad? ¿Pero por qué? ¿Cuál es la misión del sumo sacerdote en el lugar santísimo en el día de la expiación? A purificar el pueblo. ¿Y dónde está el pueblo? De espalda al templo.
el santuario será purificado. Pues ¿dónde está el pueblo? ¿Está delante de la tienda del lugar santísimo? ¿Están atentos a la obra del sumo sacerdote? Pues no, porque están de espalda al templo. ¿Mirando hacia dónde? Hacia el trono del lugar santo, hacia Babilonia. ¿Se tarda el Señor en venir? ¿O es que el Señor no tiene un pueblo? No lo sé si entendemos la realidad, mis amados. Esa es la desgraciada realidad de la Odisea, que no quiere entender, que no quiere entender. Dice, por medio de Jeremías, el Señor había declarado, y por cierto, dice, mi ojo no perdonará ni tendrá piedad, este es Ezequiel 9, consecuencia, dice, y aunque clamen a mis oídos a gran voz, todo el pueblo, recuerden desde la presidencia de este presidente que tenemos ahora, ¿cuál fue el proyecto? ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. En toda la tierra clamaron a gran voz y Dios dice, no los oiré. ¿Por qué? Porque están en Babilonia, porque están adorando a un falso Dios y están de espalda hacia mí. Entonces dice, no los oiré. Por eso vemos la consecuencia en Ezequiel 9, ¿verdad? Dice, por medio de Jeremías, el Señor había declarado, tanto el profeta como el sacerdote son profanos. Sí, en mi casa he hallado su maldad. Terrible, queridos. Terrible. Terrible. Dice, en el relato final del reinado de Sedequías se repitió esta acusación de violar el templo. Violar el templo. ¿Quién es el templo? ¡Cristo! Cristo es el templo. Dice, todos los jefes de los sacerdotes y del pueblo prevaricaron más y más conforme a todas las abominaciones de las naciones. ¿Quién está en Babilonia hoy? Todas las naciones, a través del ecumenismo, queridos. Todas las religiones, da igual de su creencia. En nombre de una obra social, del amor. ¿Verdad? Dice, y profanaron la casa del Señor que él había consagrado en Jerusalén. Qué desgracia, mis queridos, qué desgracia no comprender nuestra auténtica realidad. Dice, el día de la perdición, para el reino de Judá, para el pueblo de Dios, se acercaba rápidamente. Y dice, de nuevo, la palabra del Señor vino a Ezequiel. Hijo de hombre, ¿qué es ese proverbio dicho, verdad, que ustedes tienen sobre la tierra de Israel, sobre el pueblo de Dios, que dice, toda visión falla? Toda visión falla. ¿Por qué? Dice, diles pues, se cumplirá la palabra que yo diga, dice el Señor Dios. ¿Y cuál es la palabra que el Señor dijo desde el tiempo del profeta? Cristo. Hemos rechazado a Cristo a partir de 1888. Cristo se ha retirado y este pueblo camina hacia Egipto. ¿Y el pueblo qué dice? Dios no nos oye. Toda visión promesa falla. Pasa el tiempo, no ocurre nada. Y Dios dice, lo que yo dije se cumplirá al pie de la letra. Pero ¿cuál es el problema? Que el pueblo está de espalda a Cristo y está adorando a un falso Dios. Y por eso el pueblo no entiende nada. Es confuso. Babilonia, confusión, es confuso. Por eso está en Babilonia, ¿verdad? Y no entiende nada. Pero Dios dice, lo que yo he dicho se cumplirá al pie de la letra. A través de la profeta. A este mismo pueblo, como en el caso de Ezequiel. ¿Pero entiende el pueblo? No, no entiende. El pueblo sigue a sus líderes, que traen las oraciones
supuestamente delante de Dios, pero la pregunta, ¿cuál Dios? La visión de los dos tronos nos revela cuál es el Dios de este pueblo. Están adorando al enemigo y no lo saben. Y el pueblo, igual que en Carmel, porque es la misma imagen, el pueblo sigue ciego a sus maestros. ¿Están adorando a quién? Al enemigo. Y no se enteran, ¿verdad? Dice, el principal de los que llevaban directamente a la nación a la ruina era Sedequías, su rey. ¿Alguien entiende? ¿Quién lleva a este pueblo a la ruina? Su rey. La conferencia general, ¿verdad? Dije, abandonando los consejos del Señor, abandonando el espíritu de profecía, abandonando los consejos del Señor, olvidando la deuda de gratitud que tenía con Nabucodonosor, violando su solemne juramento de lealtad hecho en nombre del Dios de Israel. Dice, el rey de Judá se rebeló contra los profetas, contra su benefactor y contra su Dios. ¿Qué está haciendo Laodicea? Aquí lo tenéis, queridos. Aquí lo tenéis. ¿Más abominación queréis? ¿Más que esto? Pues aquí está claro. El que tenga oído, oiga. El que tenga vista, que vea. Y el que tenga el espíritu, que entienda. ¿Comprendéis? Dice, en su propia sabiduría se volvió hacia el antiguo enemigo de Israel. ¿Cuál era el antiguo enemigo de Israel? Egipto. ¿Cuál es el Egipto de hoy? ¿Cuál es la Babilonia de hoy? ¿Roma? O sea que Laodicea está en el ecumenismo adorando al antiguo Egipto. Fijaos lo que dice. En su propia sabiduría, se volvió hacia el antiguo enemigo de Israel, hacia Babilonia, hacia Roma. Se supone que salió de ahí, ¿verdad? Laodicea, ¿no? Dice, enviando sus embajadores a Egipto, a Roma, en el ecumenismo, ¿con qué propósito? Para que le dieran caballos y mucha gente. Títulos, doctorados, reconocimiento y así tener acceso a toda la gente, a toda la tierra, ¿verdad? Que ya no les catalogue como secta, sino como iglesia. Y creen ellos en su propia sabiduría que de este modo llegarán a las naciones. Pero qué pena. Laodicea se ha contaminado con la doctrina, el vino de Babilonia. Y lo peor, ni se entera. No sabe ni siquiera dónde está y a quién está adorando. Por eso vemos las consecuencias en Ezequiel 9. Dice, ¿prosperará? Preguntó el Señor. ¿Prosperará Laodicea al volverse a Roma? ¿Escapará el que hace tales cosas? Dice, ¿podrá quebrantar un pacto y aún así ser librado? ¿Podrá quebrantar el pacto con el Señor y así ser salvo? Dice, tampoco Faraón con su poderoso ejército y su gran compañía hará nada en la guerra. Dice, puesto que despreció el juramento rompiendo el pacto y de hecho dio su mano y aún así hizo todas esas cosas, no escapará. Dice, quítate el turbante, decretó el Señor, y quítate la corona. No hasta que Cristo mismo establezca su reino. Judá volverá a tener un rey. ¿Cómo está Laodicea? Sin rey, sin su Señor. Dice, derribado, lo haré derribar. A Laodicea será destruida, arrasada. Solo un remanente saldrá de Babilonia. Y hoy, solo un remanente
del remanente saldrá de Babilonia. Y eso es lo que vemos en Ezequiel 9, ¿verdad? Dije, derribado, lo haré derribar, fue el edicto divino concerniente al trono. No lo será más hasta que venga aquel a quien corresponde y yo se lo daré. Y eso vimos en la venida de Cristo con el pueblo judío, cuando en la cruz le quita el dominio al enemigo, y eso vemos hoy cuando esperamos la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Para que restablezca Jerusalén, su pueblo, que tome el trono, ¿verdad? Que empiece a gobernar como rey de reyes. Aquí vemos Ezequiel 8, y dice, desde el versículo 16, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Y esta fue la primera visión que se le dio a este pueblo, queridos. Pero no entendieron. No entendieron. A pesar de ser muy clara. ¿Qué fue lo que hicieron? Quitaron la parte final para que no entiendan dónde está la Odisea hoy. ¿Quién es su Dios y a quién está adorando? Dice, y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y eso es lo que le está pasando a la Odisea desde ahora. Por eso no entiende qué está pasando, ¿verdad? Y vamos a ver si realmente lo que cree la Odisea hoy es verdad o es una falsedad. Yo os he traído una pequeña muestra, aunque en el canal tenemos multitud de vídeos que tratan de entenderse esto, ¿verdad? Esto es solo una muestra para poder finalizar toda esta desgracia de la Odisea, del supuesto pueblo de Dios, porque ya no lo es. Dice, cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, y mucha gente hoy cree que Jesucristo es también el Espíritu Santo. Un gravísimo error. ¿Por qué? Porque le han dado la espalda al santuario. Y al no entender el santuario se van a diccionarios y a ciencia de hombre. Pero no tratan de entender lo escrito está. Y sobre todo, diría yo, la llave de todas las llaves, ¿qué pasó en la encarnación? Si no se entiende qué pasó en la encarnación, no vas a entender nada bien del Evangelio. Solo creerás que sí, pero serás engañado. ¿Lo digo yo? No, lo dice Ezequiel 8. Y lo dice Ezequiel 9, las consecuencias de no entender bien lo escrito está. De no estar guiados por el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Pues porque le dimos la espalda. Claro, y hoy comemos del vino mezclado de Babilonia. Eso es lo que bebemos. De allí bebemos, por eso no entendemos y seguimos estando confundidos. Dije, se acercaba al final de su ministerio terrenal. Estaba parado a la sombra de la cruz, con plena comprensión de la carga de culpa que recaería sobre él como portador del pecado. Responsable de la separación del hombre de Dios. Esto quiere decirnos. Dice, antes de ofrecerse como víctima del sacrificio, instruyó a sus discípulos acerca del don más esencial, el don más esencial y completo que debía otorgar a sus seguidores, el don que pondría a su alcance los recursos ilimitados de su gracia. Y atentos, porque aquí son las claves. Habla Jesucristo. Dice, yo rogaré al Padre. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que rogar al Padre? Si el Espíritu Santo es Él, ¿por qué tiene que rogar al Padre? Que lo envíe Él directamente, ¿no?
Pero no es así. ¿Por qué? Porque necesitamos entender qué pasó en la encarnación. ¿Por qué tiene necesidad de rogar al Padre? ¿No es Él el mediador? Pues eso es lo que trata de explicarnos Dios en Ezequiel 8, queridos. Que no entendemos, no sabemos a quién estamos adorando, bebemos del vino de Babilonia y por eso no entendemos el Evangelio. Yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro consolador. Ups, entonces ¿el quién es? Acaba de ofrecerse ayer como el sacrificio en la cruz, ¿verdad? Pero claro, ahí está el engaño magistral del enemigo, señalando la cruz como el sacrificio, pero olvidándose de la encarnación. Entonces, confusión, confusión, al no entender qué sacrificio es este y qué sacrificio tuvo lugar la encarnación. El enemigo está haciendo beber a este pueblo de su vino, de la confusión, al no comprender. Por eso la Odisea oficialmente tiene la doctrina de la eternidad, 3 dioses interdependientes, aunque uno de ellos falte, no importa, cada uno de ellos es un dios. Pregunto, ¿Jesucristo es un dios en sí mismo? ¿El Espíritu Santo es un dios en sí mismo? Entonces, a Juan hay que decirle, al apóstol, eres un mentiroso, amigo mío. ¿Cómo que el único Dios verdadero? ¿Cómo que el único Dios? Si hay 3. Este es el Dios que adora la Odisea y no entiende. No entiende ni siquiera lo que dice Jesucristo. Y no entiende cuál es la obra y por qué el Espíritu Santo. Porque no entienden la encarnación. El enemigo les ha hecho ver solo la cruz. Pero la cruz es el final de la obra. Si no entiendes el principio, tienes un gran problema. ¿Verdad? Estás en confusión. Dije, yo rogaré al Padre, dijo, y os dará otro consolador. ¿Cómo que otro consolador? ¿Cuántos mediadores hay? Necesitamos entender la encarnación como si no hay un mañana, queridos, porque si no moriremos. Otro consolador. Otro, no el mismo, no, otro. Leemos y no entendemos, queridos. No hemos pasado ni de la fase de guardería y algunos tienen títulos y doctorados, pero no entienden ni una. No entienden ni una. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo estará en este templo y estará con nosotros para siempre. ¿No Jesucristo? ¿El Espíritu Santo? ¿Cuánto nos falta entender, queridos, para poder salir de la dichosa confusión de Babilonia, ¿verdad? Dice, incluso el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir. ¿Quién es el mundo? La Odisea también. Porque beber del vino de Babilonia es mundo. El mundo no puede recibir, por eso ni entiende. El Espíritu de verdad dice, no entiende la verdad. Cree entender, pero no entiende. Por eso está en confusión, por eso está en Babilonia, por eso está adorando a un falso Dios. Dice, el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. ¿Y qué nos dice Juan? ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan. Pero el profeso pueblo de Dios no conoce quién es su Dios. Dice, pero vosotros le conocéis, porque Él mora con vosotros y estará en vosotros. Ups. ¿Por qué primero mora y por qué después estará? ¿Y cuándo estará? Uy, este pueblo no entiende ni la boda del Cordero. No entiende tampoco lo que tiene que ocurrir allí. ¿Verdad? Porque el Dios que adora les dirige la atención en todas partes, menos donde tiene que ser. Dije, el Salvador estaba señalando el momento en que el Espíritu Santo vendría a realizar una obra poderosa como su representante. Ups.
¿El Espíritu Santo es un Dios en sí mismo? Entonces, ¿cómo que representa al hombre Jesucristo? Esto significa beber del vino de Babilonia, queridos. No entender ni una. El Espíritu Santo representa al hombre Jesucristo. Pero ahora la pregunta clave es, ¿por qué? ¿Quién es Él? Si no entiendes la encarnación, jamás entenderás de lo que está hablando aquí Jesucristo. Jamás. Por lo tanto, tu Dios no es el verdadero Dios. Y tu espíritu no puede ser el verdadero espíritu. Dije, el mal que se había ido acumulando durante siglos, en el caso de los judíos, el mal que se ha ido acumulando durante siglos, en el caso de los gentiles, debía ser resistido por el poder divino del Espíritu Santo. Un poder divino, pero no es un Dios. ¿Cómo lo sabes, Gabriel? Os dirijo a la visión de los dos tronos. ¿Quién sale primero del lugar santo? El Padre. ¿Y a dónde va? Al lugar santísimo. Y se sienta, ¿verdad? ¿Y quién le acompaña después? Jesús. Y entra al lugar santísimo y se sienta. Y nada más. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Cómo que el Espíritu Santo, si es un Dios, no está en el lugar santísimo? Vuelvo a repetir. Si no entiendes qué pasó en la encarnación y desde la encarnación, no entiendes el Evangelio. Y tu Dios es un falso Dios. Desgraciadamente. Pero esta es la pura realidad. Y aquí se termina nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Dijo mi guía: todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Y yo os pregunto, mis amados, ¿por qué necesitamos nosotros ahora, al final, esa mucha luz? ¿Por qué el pueblo de Dios, al final, ahora mismo, necesita esa mucha luz? Dice, todavía hay mucha luz. ¿Y quién la trae? El cuarto ángel. ¿Y quién es el cuarto ángel? El Espíritu Santo, queridos. Es el Espíritu de Cristo. De antes de la encarnación. Por eso es tan importante entender qué pasó de verdad en la encarnación. ¿Qué pasó en ese verbo que se hizo carne? ¿Qué fue lo que pasó? Si no se entiende bien esto, no me digas que entiendes el Evangelio. Estás en Babilonia. Estás en confusión. Dice, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Y por cierto, mientras estés de espalda al santuario, que es la llave que ha de abrir el entendimiento, y mientras no entiendes que en el santuario, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo, hay 3 símbolos, 3 personas. Lo único que necesitamos entender es quién es quién y por qué y cuál es la obra de cada quien. ¿Verdad? Mientras el santuario no es nuestra matriz, nuestra plantilla para poder entender el Evangelio, nosotros nos vamos a diccionarios, es decir, al árbol del conocimiento, de la ciencia, del hombre y del enemigo, ¿verdad? Mientras no entendemos y estamos de espalda al santuario, no me digas que entiendes el Evangelio. No me digas que tú eres pueblo de Dios. No me lo digas. No te atrevas. Y no engañes a la gente. Este mensaje
entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñéis, y iluminará la tierra con su gloria. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os sea de ayuda. Os ruego, en el nombre de Jesucristo, estudien. Dejen de escuchar a la gente y convertirlos en vuestra guía, porque igual vamos a tener una grandísima sorpresa y que espero que no sea una ingrata sorpresa. Recuerden que la visión empieza, que los ancianos de este pueblo están dirigiendo las oraciones de este pueblo hacia un falso Dios. Así que va siendo la hora que cada uno y cada una de vosotros tome la Biblia y el Espíritu y Profecía, escrito está, y entienda por sí mismo. Dejen de seguir a otros. Entiendan por sí mismo. A cada uno de nosotros, a mí y a ti, te va a pedir personalmente cuentas Dios. Y en aquel día has de ser capaz de contestar por ti, no por lo que te han contado otros, sea verdad o sea falso. Os deseo, mis queridos hermanos, y le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que abra nuestra mente, que nos dé entendimiento, discernimiento para entender, queridos, porque no queda tiempo. Os lo digo, no queda tiempo. Y espero que nadie sea cogido o tomado por sorpresa. Estudien, averigüen la verdad. No hay tiempo de dormir, no hay tiempo de ganar, porque las tienes todas para perder. Lo que más crees que te importa, la eternidad. Así que despierten, mis amados. Por eso lo ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que nos dé entendimiento, discernimiento, para poder entender, para poder tomar una decisión eterna. Y les ruego, les deseo, mis queridos hermanos, que tengan un próspero día. Todo lo que les he dicho en el nombre de Jesucristo. Amén.